¿Cuáles son esos grandes vasos? La aorta, la pulmonar, las venas cava craneal, vena cava caudal. Todos esos grandes vasos, el pericardio, que es el saco, ¿verdad? Adopta la forma, pero también ahí están metidas los grandes vasos y los fija a la región de las vértebras. De esa manera está fijo el corazón. Entonces, esa es la ubicación topográfica que tiene. Entonces, repito, está en caja, mira, ve, en cavidad torácica, sobre la cara superior del esternón, por delante del diafragma y por debajo de las vértebras. Okay. Está del tercero al sexto espacio intercostal. Esa es la ubicación topográfica. Entonces cubre casi todo el esternón, ¿verdad? No, porque la inclinación de él es lo que pega es la cima al esternón. No es que está acostado en el esternón, sí, no, sí. Como referencia es la cara superior. ¿Qué se le va a estudiar además al esternón? Al corazón. Tiene vasos, ¿verdad?, que llegan con sangre negra. Y de él, vasos que van con sangre negra y van con sangre roja. Entonces vamos a ver cuáles son esos y cómo es la distribución. Entonces, si tenemos el corazón, ¿verdad?, ¿cómo identificar cuál es el corazón de sangre negra y cuál es el corazón de sangre roja? Si vemos el corazón externamente, él va a estar divididas las caras. Las caras, esto es anterior. En el rumiante, en el caso del bovino, el tórax es aplastado, en sentido antero-caudal, como en nosotros. Pero en el bovino, la víscera gira, porque el tórax de los rumiantes no tiene la disposición de un humano, sino que es aplastado, pero en sentido lateral. De tal manera que la víscera rota. Lo que es derecho se pone anterior y lo que es izquierdo se pone posterior. En nosotros es derecho, corazón de sangre negra, y el corazón de sangre roja es el izquierdo. Pero en el rumiante es corazón de sangre negra es anterior y el de corazón de sangre roja es posterior, y así vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Okay? No de derecho e izquierdo, sino de anterior, que es corazón de sangre negra, y el posterior, corazón de sangre roja. ¿Cómo se identifica en un material fresco? Eso. Si este corazón estuviese fresco, yo les había dicho a unas del grupo que trajeran corazón, que compraran en una carnicería, pero veo que no se corrió la voz. Eso era lo mejor para estudiar corazón. Rapidito, sencillo, lo abríamos, veíamos todo, pero no lo hicieron. Comprar corazón. ¿Cómo sabemos cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo? Si él viene así, fíjense lo siguiente, él viene así, ubicado así, con cierta inclinación. Esta es la cara derecha y esta es la cara izquierda, ¿ok? Porque no puede ser así, ¿no? Es así, la cabeza está para allá, ¿ok? Entonces, hay un surco que divide cada cara, que es el surco interventricular, porque esto es la masa ventricular, y un surco en la cara izquierda que también divide esa cara en dos partes. Son los surcos que son recorridos por las arterias coronarias, que son las arterias que van a irrigar la víscera. Entonces son surcos coronarios izquierdo y surco coronario derecho. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es lo básico aquí, de saber que el surco, si esta es la cara derecha, ¿verdad?, vamos a hacer la cara izquierda, ¿ok? Y los surcos van a estar dividiendo, cara derecha, cara izquierda. Si esta es la cara derecha, el surco va a estar así. ¿Okay? Si esta es la cara izquierda, el surco va a estar así. ¿Ok? Ya va. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. En la cara derecha, yo voy a tener las 3/4 partes del corazón venoso.
o sea, del corazón venoso, de sangre negra. Y el otro cuarto es corazón arterial, sangre roja. Eso es cuando yo lo miro por la cara derecha, porque el surco que está dividiendo me va a quedar, la parte más craneal del corazón pertenece al corazón de sangre negra y la otra parte al corazón de sangre roja. Cuando voy a la cara izquierda, tengo lo contrario. Voy a tener un cuarto de corazón de sangre negra y voy a tener 3/4 partes del corazón de sangre roja. ¿Ok? Es lo que ven. Y eso lo ven aquí. Fíjense. Miren, esta es la cara derecha. Esta es la cara derecha. O sea, y esta es la cara izquierda. Entonces, la cara derecha, miren, el surco que la recorre. Todo esto son las 3/4 partes del corazón de sangre negra. ¿Qué me queda? Esta parte, que es la 1/4 parte del corazón de sangre roja. Entonces, esta es la cara derecha. Pero cuando voy a la cara izquierda, es lo contrario. Tengo un cuarto de corazón de sangre negra y las 3/4 partes del corazón de sangre roja. ¿Está claro? Eso es por estos surcos, por los surcos coronarios. Son surcos recorridos, son surcos interventriculares, pero ahí van las coronarias. ¿Okay? Y dividen esas caras así, de esa manera. Y eso se ve en un material fresco y aquí lo pueden observar. Fíjense, esto es mayor que esto. Y cuando volteo, esto es menor que esto. ¿Okay? Entonces, esto lo ven de esa manera. Ahora, fíjense lo siguiente. Si hay vasos que entran y hay vasos que salen, vamos a estar hablando de vasos centrípetos y vasos centrífugos. O sea, vamos a estar hablando de vasos centrípetos, ¿verdad? Y vasos centrífugos. ¿Cuáles son los vasos que salen del corazón? Primero, vamos a borrar para que no tengan una cosa montada sobre otra. Y así entiendan más rápido. Ok. Tenemos que esto es corazón arterial, corazón de sangre roja. Y este es el corazón venoso, sangre negra. ¿Ok? Esto es la masa ventricular, lo que están viendo ahí. Pero cuando yo hablo de corazón de sangre negra y corazón de sangre roja, tengo que involucrar a la cavidad ventricular y a la cavidad auricular. ¿Está claro? Pero recuerden que siempre va a haber un tabique, que es el tabique cardíaco, que me va a impedir que estas cavidades se comuniquen. Ahí no hay comunicación en esas cavidades. Entonces, si yo tengo las aurículas acá, ¿verdad? A manera de tapa, ellas tapan esto, ¿verdad? Acá. Y viene la otra aurícula, que una es más grande que otra. La del corazón de sangre roja es más grande que la aurícula anterior. Entonces, fíjense lo siguiente. En la base del corazón, estas serían las aurículas. Pero las aurículas tienen su, vamos a decir, acá yo voy a tener un orificio, ¿verdad? Acá, que me lo va a tapar las aurículas, las orejuelas. Y aquí voy a tener el otro orificio que me lo van a tapar las orejuelas. Las orejuelas son la aurícula. ¿Está claro? Ajá. Entonces tengo dos orificios allí. Presten atención. Este es el orificio aurículo-ventricular craneal y este es el orificio aurículo-ventricular caudal. ¿Está claro? ¿Quién conforma el corazón venoso? El ventrículo anterior y la aurícula anterior. ¿Está claro? ¿Quién conforma el corazón arterial? El ventrículo posterior y la aurícula posterior. ¿Está claro?
Entonces, cuando yo digo vaso centrípeto y vaso centrífugo, ¿qué vasos van a salir de cada uno de ellos? Si es de corazón venoso, va a salir la arteria pulmonar. Ojo, entonces la arteria pulmonar va a salir de la base del ventrículo craneal. Sale la arteria pulmonar y apenas ella sale, se va a dividir en dos. ¿Por qué? Porque van para los pulmones. ¿Ok? Ellas van para los pulmones. Llevan la sangre negra, que está acá, para los pulmones. Ocurre aquí el intercambio, toma el CO2, ocurre el proceso de hematosis, está oxigenada la sangre. ¿Cómo regresa la sangre de ahí, de los pulmones? ¿A través de quién? De las venas. De las venas. Entonces, oye, pero es sangre roja, porque ya está oxigenada. Entonces, ¿qué venas van a sacar esa sangre de ahí? Las venas. Fíjense, las venas son 4 o 5 venas pulmonares. Son las venas pulmonares, estas, las venas pulmonares. Ese es el hecho, donde las venas que generalmente transportan esa sangre negra, aquí no. Las venas pulmonares están sacando la sangre roja oxigenada y la están trayendo para el ventrículo. ¿Ok? Para el ventrículo. Bien, de la aurícula para el ventrículo, la sangre roja oxigenada. ¿Está claro? Ahora, ¿quién saca la sangre roja que ya está aquí? ¿Qué estructura sacaría la sangre roja para ser distribuida en todos los órganos del cuerpo? El tronco aórtico. Entonces de acá, de aquí del ventrículo, de la base del ventrículo posterior, va a salir el tronco aórtico. Ese tronco aórtico se va a, inmediatamente que sale, se divide en aorta torácica o posterior y aorta anterior o tronco brachiocefálico. ¿Ve? Entonces ya esa va a ser la distribución: cuello, cabeza, tórax, abdomen y todos los órganos que tenga, a todo el cuerpo. Entonces ahí se da cuáles serían los vasos centrípetos y cuáles serían los centrífugos. ¿Ah? La palabra lo dice: centrífugo, centrípeto. El centrífugo es el que saca. ¿Quién sacaba aquí la sangre? La arteria, ¿no? Entonces, centrífugo, la arteria pulmonar. ¿Quién más? El tronco aórtico. ¿No la saca, pues? ¿Ah? ¿Y quiénes son los centrípetos? Los vasos centrípetos, las venas pulmonares que traen la sangre roja. Ah, pero hay otras venas que desembocan en la aurícula craneal y que recogen toda la sangre negra desde el pie, todo el cuerpo, todas las vísceras de todo el cuerpo. Y esas son las venas cavas. Las venas cavas. Entonces, si yo, ya para no hacer tanto ahí, para que no se confundan, aquí tengo otro corazón. Aquí estaría la aurícula y la otra aurícula acá, ¿verdad? Bien. Aquí estaría el orificio, aquí está el otro orificio. Okay. Y aquí, esta estructura tiene su orificio, la aorta pulmonar. Y este tronco también tiene su orificio. Y ya les voy a explicar algo. Entonces, si esta es la aurícula anterior, aquí va a llegar la vena cava posterior. La vena cava posterior. Va a llegar hacia el techo la vena cava craneal. Por debajo de acá va a llegar la vena ácido. La vena ácido. Y debajo de ella, la vena hemiácido. Hemiácido. Y dentro de la vena hemiácidos va a ir las venas coronarias. Entonces todas esas estructuras llegan a la aurícula craneal. ¿Está claro?
Entonces ya está recogida la sangre negra para pasar al corazón de sangre negra. Llegaron todas estas estructuras aquí a la aurícula. Pasaron a través del orificio aurículo-ventricular y está la sangre aquí. Ahora tienen que sacar a quién? La arteria pulmonar, llevarla a los pulmones, se oxigena y la traen al corazón. Las venas pulmonares. ¿Y quién va a sacar esa sangre roja para ser distribuida? Es el tronco aórtico. Allí se dan los dos circuitos. La circulación mayor y la circulación menor, porque hay dos circulaciones. Hay un circuito mayor y hay un circuito menor. ¿Cuál es el circuito menor? Corazón, pulmón. Pulmón, corazón. Ese es el circuito menor. Ahora el circuito mayor. Corazón, la distribución a todo el resto del organismo. ¿Está claro? Y ahí está el circuito mayor. ¿Entendieron eso? Bueno. Ok. ¿Seguro que no hay duda allí? Sí. Sangroni, ¿cómo estás? Chévere. Ajá. ¿Entendieron eso? Porque ahí hay unas cuanticas preguntas de examen ahí metidas, ¿oyeron? Ahora vamos a ver cuáles son, porque ya se los dije, vamos a ver si captaron la idea. ¿Cuáles son los 4 grandes orificios que perforan la base del corazón? ¿Cuáles son? Esos 4 grandes orificios que perforan la base del corazón. ¿Cuáles son? Oigo. El aórtico. Ajá. El tronco aórtico. Ajá. La Ajá. pulmonar. Ajá. Y la vena cava caudal. No. ¿No? No. ¿Cuáles son los 4 grandes orificios que perforan la base del corazón? Los 4 grandes orificios que perforan la base del corazón. Tenemos el orificio aurículo-ventricular craneal. Orificio aurículo-ventricular caudal. Tenemos el orificio de la pulmonar y tenemos el orificio del tronco aórtico. Esos son los 4 grandes orificios. ¿Está claro? Entonces tengo el orificio de la arteria pulmonar y el orificio del tronco aórtico. ¿Ok? Esos son los 4. Ahora, antes de ir a hablar, lo voy a dejar así, de estos orificios, hay que saber que hay un tabique interno que va a dividirme la masa ventricular. Todo esto es la masa ventricular. Ahora, ¿qué diferencias hay si yo veo, si le dijesen en un examen, y está este, y tienen marcado, en vez de estar aquí en amarillo, está muy duro. No. Bueno, el color está aquí. Y el color amarillo está acá. Óiganme bien. Y el color verde está aquí. Y dice, identifique las estructuras y establezca diferencias. ¿Qué responde? Creo que hay un corazón que está a la mitad. No me interesa ese. Es este. De este lado es amarillo y de este lado es verde. Anterior y posterior. Y me dice, identifique las estructuras. Primero identificar qué ventrículo es, si es anterior o es posterior. Anterior y posterior. Y después establezca diferencias entre ellos. ¿Qué dirían? El anterior. Sería 1/4 y 3/4, ¿no? No, eso es una parte esa. Corazón venoso. Uno es el corazón venoso, otro es el corazón arterial. ¿Qué otras diferencias? ¿Ah? Uno tiene la Sangre negra y el otro. Eso al decirle que uno es venoso y otro arterial está redundando. Ahora, si yo hago un corte transverso a ese nivel, un corte transverso a ese nivel, para establecer las diferencias, ¿verdad? Voy a observar que el corazón de sangre roja es un corazón de paredes gruesas, es cilíndrico al corte, mientras que
que el corazón venoso al corte es en forma de media luna, ¿ok? En forma de media luna. Y es de paredes delgadas, O sea que estas paredes son delgadas, ¿ok? Delgadas. Entonces esas son las diferencias en un corte transversal. El corazón arterioso, paredes gruesas. Es cilíndrico al corte. Este es de paredes delgadas, y en forma de media luna. ¿Ok? Y es flácido, lo que no ocurre con este. ¿Ok? Es flácido. Uno toca en una pieza fresca, tiene el corazón, imagínense, acá lo tenemos, ¿no? Y vamos a tocar, y este corazón es aguado, es flácido, porque las paredes son delgadas. Mientras que el posterior tú no lo puedes hundir los dedos porque es de paredes gruesas, es duro. Entonces esas son diferencias. Paredes flácidas, ¿ve? Al tacto, ¿ve? Y lo otro, como diferencia, es que el corazón anterior no llega al vértice, no forma el vértice. Quien está formando el vértice es el corazón arterial. Entonces esas son otras diferencias. Externamente, en conformación externa, porque vienen las diferencias por dentro ahora. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué este es cilíndrico y este es en forma de semiluna? Sencillamente porque el tabique o septum cardíaco, el borde que mira para el corazón venoso es convexo, mientras que en el corazón arterial el borde es cóncavo. Exacto, y eso es que al corte este es cilíndrico y este es en forma de media luna. ¿Está claro? Por la forma del tabique. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me entendieron eso? Sí. Ahora, vamos a otras diferencias. Cuando abrimos el corazón, ¿verdad? Vemos lo que estoy diciendo, las paredes delgadas de este, no llega al vértice, fíjense que se queda aquí arriba, y el otro es de paredes gruesas, ¿sí? Y vemos la forma que tiene el septum. Tiene un borde convexo para el corazón venoso y un borde cóncavo para el corazón arterial. Pero en estructura interna, vamos a observar que en las paredes y en el septum van a haber unas estructuras que se van a clasificar en primer orden y no son más que fibras musculares que adoptan diferentes formas y que vamos a hablar de primer orden, segundo orden y tercer orden. Entonces, si yo estoy en el corazón, en este corazón, que es el corazón anterior, voy a tener un pilar de primer orden, en la pared. ¿Ven? Y voy a tener dos pilares de primer orden en el septum. Y cada pilar de primer orden tiene unas cuerdas tendinosas que ya van a ver para dónde van. ¿Ven? Entonces, estos son pilares de primer orden. ¿Cómo se identifican esos pilares de primer orden con respecto a los pilares de segundo orden? Que los pilares de primer orden, ellos son fijos, pero tienen un extremo libre donde emiten estas cuerditas que son llamadas cuerdas tendinosas. ¿Ok? Mientras que las cuerdas moderadoras, que van de pared a pared, se fijan en los extremos, pero en la parte media es libre. Entonces, estos son los de segundo orden, que son las cuerdas moderadoras. Ya ustedes establecen diferencia ahí. Las de tercer orden no son más que relieves musculares en las paredes del miocardio. Entonces vamos a ver esos relieves. No tengo negro. Esos relieves los van a ver
así, que son fibras musculares y son más abundantes esos relieves en las aurículas, en la cara interna de las aurículas. ¿Ok? Entonces, esos relieves reciben el nombre de músculos pectinados o pectiniformes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Permiso, muchachos. Ajá, Profe, ¿hasta qué hora tiene usted? ay, no, si tienes clase yo me puedo ir para allá. Tengo examen a las 3. Tengo examen. Ay, bueno, nos vamos a mudar para el anfiteatro. Ok, no sabía. Ok, dale. Ok. Bueno, entonces déjenme terminar esta idea. Entonces, fíjense que en estructura interna, vamos a tener pilares de varios órdenes. De primer orden, que son los músculos papilares. De segundo orden, que son las cuerdas moderadoras. Y de tercer orden, que son los músculos pectinados. Eso es lo que vamos a tener internamente. ¿Ok? Nos vamos para el anfiteatro, ¿oyeron? Vamos a llevarnos esto. Porque el profe tiene músculos pectinados. Recuerden que yo les dije que aquí hay un orificio, ¿verdad? Un orificio, que es el orificio aurículo-ventricular craneal. Y aquí hay otro orificio, pero este tiene esta forma, no es tan circular como este, orificio aurículo-ventricular, y que se destaca porque está en el corazón venoso. Esa es la cuerda moderadora, y es muy desarrollada en el corazón venoso. Y hay otras mucho más finitas, pero hay una que se destaca que es gruesa. Bien, esos músculos papilares tienen en su extremo libre las cuerdas tendinosas. Y las dejo acá para después completar con el orificio. Cuando voy al corazón de sangre roja, voy a observar que ese ventrículo de sangre roja tiene dos pilares de primer orden. Va a tener uno en la pared septal, y otro en la pared como tal. O sea que va a tener, son dos músculos papilares. Uno en el centro, otro en la pared. Igualito con las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Qué bien. Y va a tener, por supuesto, las cuerdas moderadoras, pero menos desarrolladas, son muy finas. Y va a tener también todos los músculos pectinados en las paredes. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando yo voy a este orificio, ese orificio se caracteriza porque va a tener una válvula con tres festones. Una válvula con tres festones. O sea que una válvula, la válvula aquí, es una válvula con tres festones. Esa válvula se llama triglochina o válvula tricúspide. Okay. ¿Cuál es la explicación de por qué ella tiene... Hola, César. ¿Después para media hora? ¿Cómo? ¿Media hora? ¿Cuánto hora de clase? ¿Cómo que media hora? Son 2 horas de clase. Yo termino como a las 4:30 porque empecé tarde esperando a las chicas y llegaron tarde. Ajá. Termino a las 4:30. Ajá. Entonces, miren. Esa válvula que está en ese orificio auriculoventricular craneal va a tener 3 festones. Un festón, 2 festones, 3 festones. ¿Eso no les dice algo? ¿Por qué esa válvula tiene 3 festones? Porque si tiene 3 músculos papilares, cada cuerda tendinosa va a un festón. Cada cuerda tendinosa va a un festón. ¿Okay? Por eso es tricúspide. Eso es corazón venoso. ¿Está claro? Ahora vamos al corazón arterial.
El corazón arterial tiene una válvula, tiene una válvula igual, pero aquí va a tener dos festones. Ya ustedes saben por qué. Porque tiene dos músculos papilares y las cuerdas tendinosas van al borde de cada festón. ¿Está claro? Aquí la válvula se llama bicúspide porque tiene dos festones. O mitral. Es la válvula mitral. ¿Okay? Entonces estoy hablando de corazón arterioso, corazón venoso. Bien, pero aquí me falta, para yo poder decir corazón arterial, corazón venoso, tengo que involucrar a la aurícula, porque aurícula y ventrículo. ¿Está claro? Bien. Ajá. Entonces vamos con los otros dos orificios. Los otros dos orificios eran el de la pulmonar y el tronco aórtico, ¿verdad? Bien. Esto es venoso, esto es arterial. Entonces esto es pulmonar. Esta sería la arteria pulmonar, ¿verdad? Y este sería el tronco aórtico. ¿Está claro? Esos dos orificios también tienen, pero aquí no es una válvula, aquí son tres valvas que tienen cada orificio. Entonces eso lo vamos a ver así. Va a tener tres válvulas. Y lo vamos a hacer así. ¿Ven? Entonces, en el borde de cada festoncito de la válvula, allí va a haber un nódulo en cada festoncito. Eso es cuando hay la sístole, que es la contracción para expulsar la sangre a las arterias, ¿verdad? Esto tiene que abrirse. Igual estas válvulas también tienen que hacer esto, para que la sangre pueda salir a través de la pulmonar. ¿Está claro? Entonces trabajan simultáneamente. Con la diástole lo que hay es la relajación, ¿verdad? Para que la sangre que viene en camino, ¿verdad?, entre a la aurícula y pase al ventrículo. ¿Está claro? Entonces, unas trabajan de esta manera y las otras de esta manera. ¿Está claro? Porque estas se abren para que la sangre salga. ¿Ok? Pero la sangre que tiene que regresar, bien sea por vía arterial o por vía venosa, ellas tienen que hacer esto. ¿Está claro? Esa es la funcionalidad de ellas. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. ¿Alguna pregunta? Ajá. Entonces repito. Allí está demostrado los 4 grandes orificios que perforan la base del corazón. Está demostradas todas las diferencias que hay entre el corazón de sangre venosa y de sangre arterial. No les caiga de sorpresa que en el examen, lo que les dije, les pongan un corazón y digan diferencias que existen entre uno y otro. Y son todas esas diferencias que les dije. ¿Okay? Tanto externamente como internamente. ¿Está claro? Ok. Ahora bien. Después de esto, que ya vimos la ubicación topográfica del corazón, vimos la estructura interna. Recuerden que siempre la masa ventricular es la forma de un cono invertido, con su base superior y su vértice o cima inferior. Pero el vértice o cima lo forma solamente el corazón arterial. El corazón venoso dista, se queda arriba, no llega a la punta, no forma la punta del corazón. Y esta es la parte más blandita del corazón. Sus paredes, como son gruesas, esta es la parte más blandita y es la que está pegada a la cara superior, de la que se fija a la cara superior del esternón. Ahora, esta víscera está metida, como les dije, en un saco, que ese saco es el pericardio. Pero antes de ir a ese saco, hay unos huesos, ¿verdad?, que se desarrollan en el parénquima de algunos órganos. Por ejemplo, en el perro, el pene tiene hueso.
esclerótica hay un hueso. ¿Ok? En el cochino, en el hocico, tiene un hueso. Y el bovino, en el corazón, tiene los huesos. Esos son huesos mesenquimatosos, huesos que se desarrollan en el parénquima de un órgano. ¿Está claro? Entonces vamos a hablar del ossa cordi, que es el hueso cardíaco. ¿Bien? ¿A dónde está ubicado ese hueso cardíaco? Ubicando los 4 grandes orificios, es decir, que ya ustedes saben cuáles son esos 4 grandes orificios. ¿Cuál sería este? ¿Cuál sería este? ¿Cuál sería este? ¿Y cuál sería este? Este, ay, lo hice muy exagerado. Ahí está, profesor. Ajá, lo hice muy exagerado. Está más decente. Ok. Este es el orificio aurículo-ventricular craneal. ¿Qué? El orificio aurículo-ventricular craneal. Y este es el... Mentira. Ya va. Voy a hacer referencia. Orificio aurículo-ventricular caudal. 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 Y este es el tronco aórtico. El tronco aórtico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Ok. El gran hueso cardíaco lo vamos a ubicar por delante del orificio aurículo-ventricular posterior o caudal. Aquí va a estar aquí el gran hueso cardíaco. Va a estar aquí. Por delante del orificio aurículo-ventricular caudal, a la derecha del tronco aórtico primitivo, pero por detrás. O sea, que la ubicación topográfica del gran hueso cardíaco es por delante del orificio aurículo-ventricular caudal o posterior, a la derecha y por detrás del tronco aórtico primitivo. ¿Ok? Entonces este es el hueso cardíaco mayor, que es el constante, que siempre está en el animal, que se palpa. ¿Okay? Buscando los orificios, uno mete la mano en un material fresco y se puede hasta diseccionar, y eso es un hueso allí, ¿okay? En esa forma. El pequeño hueso cardíaco es un pequeño hueso que aparece con la mayoría de edad y está ubicado acá. ¿Okay? O sea que él está por delante del orificio aurículo-ventricular posterior, pero está a la izquierda y por detrás del tronco aórtico primitivo. ¿Okay? Entonces esto es el pequeño hueso cardíaco. El pequeño hueso cardíaco, y este es el hueso cardíaco mayor. ¿Okay? Ahí está la ubicación de ellos, tomando como punto de referencia los 4 grandes orificios. ¿Okay? Pero esta es por delante del orificio auriculoventricular posterior o caudal, a la derecha y por detrás del tronco aórtico primitivo sería el mayor. Y el menor está por delante del orificio auriculoventricular caudal, pero está a la izquierda y por detrás del tronco aórtico primitivo. ¿Ok? Bien, ese sería el esqueleto, vamos a decir, fibroso que tiene el corazón, ahí en la base de esos 4 grandes orificios. Pero el corazón también aglutina fibras en lo que es la masa auricular, Si yo tengo las aurículas, ¿verdad?, que son orejuelas que tienen como los bordes como la cresta de un gallo, ¿verdad?, y son 2, una más grande que otra, ellas van a estar separadas por un tabique, así como esto. Entre los 2 ventrículos hay un tabique que separa la masa ventricular en venoso, arterioso. Aquí también, a nivel de las aurículas, hay un tabique,
hay un tabique acá, un tabique, ¿verdad? Acá, que las separa a esas aurículas internamente, que ese es el tabique interauricular. Y a nivel de los ventrículos sería el tabique interventricular. Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí en este tabique? Que en la fase embrionaria, ese tabique está abierto, perforado. Está abierto, perforado. O sea, se mantiene abierto. Hay un agujero ahí, hay un orificio ahí, en ese tabique. O sea que hay mezcla, ¿verdad? Porque si hay mezcla de sangre roja y sangre negra. ¿Okay? Pero eso es en etapa fetal. En el nacimiento, eso no puede estar abierto, eso tiene que obliterarse. Se cierra y se transforma en un ligamento ahí que permanece en una fosa, y el agujero se llama agujero de Botán en la fase embrionaria, porque está abierto. Pero una vez que se cierra, se transforma en ligamento y luego queda la fosa oval allí, que es lo que queda entre ese tabique, pero ya no hay comunicación cuando nace. Si ese tabique, ese orificio no se cierra, en el humano se ha dado, en niños que nacen, que no se obliteró ese conducto, no se obliteró ese orificio. Y los niños nacen azules, o sea, cianótico, nacen cianótico. Y eso, la vida de ellos, uno saca sangre negra, el otro distribuye la sangre roja. Centrípeto. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son los vasos centrípetos? Mira lo que estás diciendo. Míralo, oye lo que estás diciendo. ¿Cuáles son los vasos centrípetos? ¿Cuáles son los vasos centrípetos? Mira, centrífugo. Los que van a llevar la sangre a la Profe, las arterias, las venas, centrípeto, los que traen. Entonces, ¿cuáles son los centrípetos? ¿Cómo? Los que salen. No. Profe, las arterias. No. Sí, pero ya lo vimos. ¿Cuáles son? Arterias pulmonares, por favor. Ahora, ¿cuáles son los centrípetos? Las venas, profe. Las venas, las que dijimos, a la vena, a la aurícula craneal, todas esas venas cavas, anterior, posterior, hemiácido, gata. Y a la aurícula posterior, las 4 o 5 venas pulmonares. Esas no son las centrípetas, ¿ves? Ok, entonces fíjense lo siguiente. Eso no lo voy a, ya se lo voy a repetir, ya está cansado. No voy a repetir más. Ustedes verán si cometen el mismo error en el examen. Ok, ustedes verán. Ahora vamos a hablar del pericardio. El pericardio es un saco que adopta la misma forma del corazón. Entonces, él va a abrazar a estos troncos, ahí a los grandes vasos del pericardio. Entonces vamos a tener aquí los grandes vasos. Este sería la pulmonar y este es el tronco aórtico. ¿Ok? Si forma un saco cerrado, ¿verdad? Es esto. Esto es el músculo miocardio, el músculo cardíaco. Por fuera está todas las capas que le forma el pericardio, formando ese saco porque es un saco fibroceroso. Es un saco fibroceroso. Entonces, primero por fuera voy a tener lo que es la pleura mediastínica. La pleura mediastínica. La pleura mediastínica. Ya.
aquí en el piso? ¿Qué estructura está aquí en el piso? ¿Dónde descansa? ¿Qué estructura? El esternón, el esternón. ¿verdad? Ok, el esternón. Bien. Esto es la pleura mediastínica. Luego tengo el tejido conjuntivo fibroso, que es la parietal del saco. Entonces, esa tiene el tejido conjuntivo, ¿verdad? El tejido conjuntivo. Vamos a ver. Ya va. No, ya va. Un break. Ya va. Esto es el tejido conjuntivo fibroso. Él se condensa en la parte ventral para fijar el pericardio al esternón y cubre todo esto. Ya. Ok, esto es el tejido conjuntivo fibroso, ¿De qué? fibroso de la parietal del pericardio. ¿Dónde es este? Ok. Luego tengo las dos láminas del tejido fibroso, las dos láminas de lo que es el pericardio. Tengo la parietal, la lámina, recuerden que toda serosa tiene dos láminas, una parietal y una visceral. ¿Ok? Bueno, esto es la lámina parietal. Luego tengo la lámina visceral. Y entre esas dos láminas queda una cavidad donde va a estar el líquido pericardial o el líquido pericardio. ¿Ok? Bien, entonces esta sería la lámina visceral. La lámina visceral, que no es más que el epicardio del pericardio. Y internamente, quien cubre la cara interna del músculo cardíaco es el endocardio. ¿Ok? Esto es el endocardio. Ya se acabó. Ese es el endocardio, el rojo. El endocardio. Entonces, fíjense, el miocardio es el músculo miocardio. Y mire cómo está envuelto lo que le forma el saco. Es un saco fibroceroso. Eso es pericardio, con todas las envolturas que le forman el corazón. ¿Está claro? Ahora, fíjense lo siguiente. El endocardio, que es lo que cubre internamente al músculo, a donde están los grandes orificios que perforan la base del corazón. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? ¿Ah? No. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, bro. Eran los 4 grandes orificios. Dele nombre. El tronco aórtico, derecho, aquí arriba. Eso era así. El pulmonar. ¿Cuál es la pulmonar? Este. Ajá. Esta es la pulmonar. Ok. Esos son los 4 grandes orificios que perforan la base del corazón.
Estos son los orificios aurículo-ventriculares craneal y caudal. ¿Ok? Y este es tronco pulmonar y tronco aórtico. Esos son los 4 grandes orificios. Ahora, esta estructura que es el endocardio, cuando consigue los orificios, recuerden que aquí hay un orificio, aquí hay otro y los otros dos, ¿okay? Que no los dibujo ahí. Esta estructura se mete alrededor de los orificios, se condensa alrededor de los orificios porque eso está simulando a lo que es la endovena y la endoarteria. Entonces es quien va a formar los festones que tienen esos 4 orificios. O sea que lo va a formar es el endocardio. ¿Está claro? Esos festones. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hablar de la irrigación del corazón. Bien. ¿Quién irriga el corazón? ¿Quién irriga el orificio auriculoventricular? Esta es la pulmonar y este es el otro orificio. Viéndolo así, ¿okay? Los 4 grandes orificios. Del tronco aórtico, que dijimos que tenía una válvula, perdón, tenía 3 válvulas, ¿no? El tronco aórtico tiene 3 válvulas. 3 válvulas. El tronco aórtico. 1, 2 y 3. César, preste atención. Y ahora veo por qué sales aplazado. Ajá. Entonces. No, aquel. Bracho. Estoy hablando de bracho. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las arterias que irrigan el corazón? ¿Cómo se llaman las arterias que irrigan el corazón? Coronarias. Las arterias coronarias. ¿De dónde se originan las arterias coronarias? Pues se van a originar de acá. Este es el tronco aórtico. La coronaria izquierda sale de... Ay, si tuviera rojo. La coronaria izquierda sale acá. La coronaria izquierda. La coronaria derecha sale aquí. Miren de dónde se están originando. En diferentes válvulas. Los orificios están a diferentes válvulas. Entonces tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, inmediatamente que se origina del tronco aórtico, se divide en circunfleja, ahí, y se continúa como arteria interventricular paraconal. No tengo más robo. Falta que la haga de otro color. Okay. En rojo porque estaba demostrando que era una arteria. Entonces, esta es la coronaria y esta es la otra coronaria. Esta es izquierda y esta es derecha. Estas son las coronarias. Derecha e izquierda. La izquierda se divide en circunfleja, ¿verdad? Esa arteria circunfleja va hasta el vértice. No es que llegue al vértice, ella se agota antes de llegar al vértice.
llegar al vértice. Se agota. La voy a dejar hasta ahí. ¿Ok? ¿Bien? Y esta ahora, la coronaria derecha sigue toda la parte derecha del surco interventricular derecho, y se agota, antes de agotarse en el surco subsinusal, da unas ramas terminales, ¿verdad? Y se agota allí. No llega al vértice, el vértice es esto. Ahora, aquí esta, ¿verdad? Esta hace esto, se agota aquí y aquí da origen a una arteria que sí va a ir al vértice, que es la arteria subsinusal. ¿Verdad? Es la que llega ahí al vértice. Entonces, allí tienen la coronaria derecha, sigue el surco interventricular derecho, y antes de alcanzar el surco subsinusal, termina, se agota allí. Bien, y se extiende es la arteria subsinusal hasta el vértice. Esta es la interventricular, paraconal, que va por todo el surco interventricular paraconal y es la que va a llegar al vértice junto con la arteria subsinusal. Y ahí tienen la irrigación del corazón. Todo este cono que se forma aquí es el cono arterioso, por donde no pasan las coronarias. El cono arterioso es esto, toda esta área aquí es el cono arterioso. Ustedes ven que las coronarias no pasan ahí. No es que no esté irrigado, sí está irrigado el cono arterioso con ramita, pero las coronarias no lo atraviesan. ¿Ok? Entonces ese lugar se llama el cono arterioso. Y ahí tienen la irrigación del corazón. ¿Quién irriga al corazón? Las arterias coronarias, coronaria izquierda, coronaria derecha, que se originan del tronco aórtico. ¿Ok? Y entonces la coronaria izquierda es la que se divide, que es la que da la mayor irrigación del corazón. ¿Está claro? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Profe, cómo se llama? Me va a dar las arterias subclavias. A diferentes alturas. ¿Okay? Las arterias subclavias. ¿Okay? Entonces tengo tronco brachiocefálico o aorta anterior o craneal. Me va a dar la arteria subclavia derecha, y me va a dar la subclavia izquierda. Y me va a dar la arteria subclavia izquierda. La subclavia izquierda. ¿Okay? Bien. Esa arteria subclavia, presten atención aquí, esta arteria subclavia me va a dar el tronco costocervical. Me va a dar el tronco costocervical. Entonces este es el tronco costocervical. Tronco costocervical. Y la arteria subclavia también me va a dar la cervical superficial. Me va a dar la cervical superficial. Bien, y va a terminar, esto lo va a dar a nivel de la primera costilla. Por el borde anterior de la primera costilla me da la cervical superficial y por dentro de la primera costilla me va a terminar como arteria torácica, aquí, como arteria torácica interna. ¿Ok?
axilar, que va para el brazo, para el brazo. Y antes allí da la torácica externa. La torácica externa. Y ya esto es para el brazo. Bien. Ahora fíjense lo siguiente. El replay. El tronco brachiocefálico o aorta craneal o aorta anterior, o craneal, me va a dar las dos subclavias, derecha e izquierda. Cada subclavia, por supuesto que da lo que... ¿Qué pasó? Cada subclavia, por favor, no necesito hacer esto allá, lo estoy haciendo de un solo lado. Pero recuerden que hay subclavia izquierda, subclavia derecha. La única diferencia entre las dos subclavias es que la subclavia derecha, ¿verdad? El tronco brachiocefálico se continúa aquí, ¿verdad? Y va a continuarse como tronco bicarotídeo. O sea que el tronco brachiocefálico aquí se continúa como tronco bicarotídeo. Porque me va a dar las dos carótidas que van para la cabeza. Tronco bicarotídeo. Entonces, eso lo da allí, ¿verdad? Entonces el tronco bicarotídeo me va a dar la carótida derecha y me va a dar la carótida izquierda. Ese es el tronco bicarotídeo. Entonces estas son las carótidas. Esta es la carótida. Carótida derecha y esta es la carótida. Ya va. Tronco bicarotídeo me da las dos carótidas. Ajá. Me da las dos carótidas. Esto es tronco bicarotídeo desde aquí. Ok. Y la carótida izquierda. ¿Ok? Bien. Ajá, así. Las dos carótidas. ¿Ok? Las dos carótidas. Derecha e izquierda. Ahora vamos a continuar aquí. Lo dejamos ahí para cabeza, hasta ahí. No me voy a ir hasta cabeza. Ahora, quiero ir es a tórax. ¿Okay? Entonces digo, la arteria subclavia, ¿verdad? Que viene del tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda me va a dar el tronco costo-cervical. El costo cervical. Ese tronco costo-cervical, fíjense lo siguiente, me va a dar el tronco costo-cervical, me va a dar la arteria escapular dorsal. La voy a sacar para arriba. Me va a dar la escapular dorsal. La escapular dorsal. Pero también me va a dar, quedó muy justo esto, ya va. Como que estoy ahorrando pizarra. Ya va. Este lo voy a estirar para acá para que no me estorbe allí. ¿Ok? Saco este de aquí y todo esto, supónganse que es el tronco bicarotídeo ahí. La continuidad. Y esta es la carótida izquierda. Bien. Entonces da la escapular dorsal. La escapular dorsal. Pero también da la intercostal suprema. La intercostal suprema. Intercostal suprema. Esta intercostal suprema da las tres intercostales dorsales. Las tres primeras intercostales dorsales las da la intercostal suprema. Pero a veces la primera, que es variable, la primera intercostal dorsal puede salir de la escapular, pero es variable. ¿Sí me van siguiendo? Profe, es una locura. ¿Ah? ¿Cómo? Es una locura. Es una locura. Y eso es lo más fácil. Y eso es lo más fácil. Esto es lo más fácil. Pero esa locura no le gustó. No, pero es que no hay otra forma de que se la aprenda. Bendito. No hay otra forma de que se la aprenda. Entonces, si prestan atención, pasa que se desvían. Ajá.
tronco aórtico. Mire, no, presten atención porque ahora esto falta. Esto, mire, esto no ni un cuarto. Ok. Entonces, tronco aórtico. Da la aorta torácica o caudal y da la aorta anterior o craneal que se continúa como tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico me va a dar las arterias subclavias. Las arterias subclavias a diferente altura. La arteria subclavia. Entonces esta es la arteria subclavia. ¿Okay? Subclavia izquierda y subclavia derecha. Ahora, esa arteria subclavia, ¿verdad? Me va a dar el tronco costo-cervical. Me va a dar el tronco costo-cervical. Este es el tronquito costo-cervical. El tronco costo-cervical. Bien, continúa ella y me va a dar la cervical superficial. Y me va a terminar, o sea que la terminal de la tórax de la subclavia izquierda va a ser la torácica interna. La torácica interna, y eso la da a nivel de la primera costilla, igual que esta. A nivel de la primera costilla. ¿Ven? Ahí se termina dando eso. ¿Ok? Ahí. Ahora, ella continúa, ¿verdad? Y va para el brazo como arteria axilar. Pero antes de eso da la torácica externa. Bien, y ahí yo no la continúo, se quedó ahí porque va para el brazo. Y esta es la torácica interna. La torácica interna, que es terminal de la subclavia. Recuerden, es terminal de la subclavia. Esta es la arteria subclavia izquierda. Y la terminal de ella es la torácica. ¿Me están siguiendo? No voy a repetir más, así que presten atención. La interna. Ok. Bien. Esta es la cervical superficial. La cervical superficial. La dejo ahí. ¿Okay? Ahora, ¿a quién tengo que seguir? A este señor, a este tronco costocervical. El tronco costocervical me va a dar la arteria escapular dorsal. La arteria escapular dorsal. Ese escapular dorsal me puede dar la primera arteria intercostal dorsal. Pero eso es variable, porque cuando no la da ella, la da la que sigue, que es la intercostal suprema. Entonces, la intercostal suprema me va a dar las tres intercostales dorsales, ¿verdad? Cuando no sale la primera de la escapular, la da la intercostal suprema. La intercostal suprema. Y continúa, y la última que me da ese tronco costocervical, que es todo este es el tronco costocervical. Me va a dar la cervical profunda. ¿Ok? La cervical profunda. Entonces lo que quiero que agarren es que la arteria subclavia, de cualquier lado subclavia, la única diferencia es que la subclavia derecha va a dar el tronco bicarotidio, pero tengo que continuar. ¿Okay? Pero la izquierda da el tronco costocervical. Ese tronco costocervical me va a dar la escapular dorsal, que me puede dar la primera intercostal dorsal. Me va a dar la intercostal suprema, que me da los tres intercostales dorsales. Y me va a dar la cervical profunda.
O sea que esta es la cervical profunda. La cervical profunda. Esas son las tres arterias. Y él continúa como. Se continúa el tronco como arteria vertebral. Mire lo siguiente. O sea que él se va a continuar como arteria vertebral, que entra por los agujeros intervertebrales y va a ir dando ramas dorsales, ramas ventrales, ramas dorsales, ramas ventrales y forma la arteria espinal media. La espinal media. Sus ramas dorsales y sus ramas ventrales. Y hasta ahí la dejamos esa. Para que sepan. O sea que la continuidad de ese tronco costocervical, la terminal, es la arteria vertebral. Esto es terminal, para que sepan. Tienen que dominar los términos de quién es terminal y de quién es colateral. Entonces, por ejemplo, de la subclavia, ¿cuál es la terminal? La torácica. O sea que la torácica interna es terminal de la subclavia. Terminal. ¿Cuáles son las colaterales de la subclavia? El tronco costocervical y la cervical superficial. Son colaterales. Ustedes tienen que manejar esos términos, colaterales y terminales. Okay. Ahora bien, esto lo dejamos hasta ahí. Ahora vamos a continuar esto, porque este es el que va para la cabeza. Bien, entonces tenemos el tronco brachiocefálico se continúa como tronco bicarotidio, y el tronco bicarotidio te va a dar las dos carótidas. Te va a dar las dos carótidas. Carótida derecha, la carótida derecha, y va a darte la carótida izquierda. La carótida izquierda. ¿Ves? Entonces esto es el tronco bicarotidio. El tronco bicarotidio, que es la continuidad del tronco brachiocefálico. Ahora, esa carótida izquierda, ¿verdad? Continúa, ¿verdad? Como carótida común izquierda. La carótida común izquierda a su vez se va a dividir en interna, carótida interna, carótida interna, que eso se atrofia y queda un vestigio, es vestigial, se acaba allí. Y continúa ella como carótida común. Entonces esto aquí es carótida común, externa, común, carótida común. Cuando la arteria es la carótida común, da la arteria occipital, ya ahí dejó de llamarse arteria carótida común y pasó a llamarse carótida externa, cuando da la occipital. Y la carótida externa es la que va a ir a irrigar todo lo que es la cara, dando todas las arterias. El primer tronco que da, imagínense, es el tronco lingofacial. Fíjense, sí. Entonces ella da, vamos a hacerlo para acá. Este tronquito es el tronco lingofacial. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, María? ¿Le está doliendo la cabeza? Ajá, no le queda otra. Ajá, entonces miren lo siguiente. Esa arteria carótida, la carótida, aquí es carótida externa. Carótida externa. Carótida externa. La carótida externa me da este tronco. Este es el tronco lingofacial. Tronco lingofacial. Da la arteria facial y da la arteria lingual. Por eso se llama tronco lingofacial. El tronquito este. Lingofacial. Luego va a dar arteria auricular, que va temporal superficial, auricular, toda esa que no se la voy a meter. Okay. Pero sí me interesa que sepan que la carótida externa se termina
como arteria maxilar. Esa es la terminal, la arteria maxilar. Entonces, ¿cuál es la terminal de la carótida externa? La arteria maxilar. Y lo dejamos hasta ahí. Voy a darle un repliegue ahí. Aquí, otra vez. Mire, para poder agarrar para acá. Tengo del tronco aórtico sale la aorta torácica o caudal y la aorta craneal o anterior, llamado tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico o aorta craneal va a dar las arterias subclavia izquierda y subclavia derecha. La única diferencia de estas dos arterias, de estas dos subclavias, es que da el tronco bicarotidio la derecha. Y es quien va a dar todas las arterias que van para la cabeza. ¿Ok? El tronco bicarotidio. Ahora, la arteria subclavia tiene como colaterales el tronco costo cervical y la cervical superficial. Y también da la torácica externa y se continúa como arteria axilar, pero su terminal es la torácica interna. ¿Está claro? Bien. Ahora, el tronco costo cervical le da como colaterales estas tres, porque su terminal es la arteria vertebral. Entonces, el tronco costo cervical da la escapular dorsal, la intercostal suprema y la cervical profunda. ¿Está claro? Bien. Continúa como arteria vertebral, es su terminal. Se mete con los agujeros intervertebrales y da ramas dorsales y ventrales para formar la arteria espinal, que va a ir a la. Y ahí la dejamos, no continuamos. Puedo continuar, pero ahí se queda. Ok, bien. Ahora, ¿cómo continúa el tronco brachiocefálico? Con el tronco bicarotidio. ¿Ves? El tronco bicarotidio. El tronco bicarotidio te da las dos carótidas. Carótida derecha, carótida izquierda. La carótida izquierda continúa como carótida común. Y esa carótida común es la que está dividida en carótida interna y luego carótida externa. ¿Ok? La interna es vestigial, se queda, se atrofia adentro. Ajá, pero la que sigue es la carótida externa. Entonces la carótida común, ¿verdad? Cuando da la arteria occipital, dejó de llamarse carótida común y pasó a ser carótida externa. Esa es la que va a dar el tronco linguofacial, que va a ir a la lengua y va a ir a la cara, la arteria lingual, la arteria facial, el tronquito. Aquí hay muchas arterias, macetéricas, temporales, auriculares, un viaje de arterias. Bien, pero me interesa es que su terminal, la arteria carótida externa, tiene como terminal es la maxilar. Como terminal, porque eso es lo que tienen en el tórax. En el tórax que está por ahí, que va a estar en el examen. Ese. No, uno grande, que está ahí. Ahí está todo esto. Esto está en eso. De aquí para allá, todo está allá. Ahí se ve. Y aquí, ajá, y aquí, bueno, vamos a hacerlo otra vez ahí. Ajá, póngamelo para acá. Pero aquí hay, ¿ok? Y el oquino, si hay tronco linguofacial, se ve que salen las dos arterias. Aquí no. Aquí sale la arteria facial, la arteria lingual directamente de la carótida y no hay tronco linguofacial en esta especie. Entonces, fíjense aquí, ustedes tienen aquí la torácica, la aorta torácica, la aorta torácica. Y esta es la aorta craneal o tronco brachiocefálico. ¿Ves? El tronco brachiocefálico. Aquí. Fíjense que aquí viene, ¿verdad? Y se divide en el tronco bicarotidio. ¿Ves? Aquí lo quebraron, que venía para acá, el tronco bicarotidio. Da las carótidas, ¿ves? Esta es la carótida. ¿Ok? La carótida. La carótida común. Carótida externa, arteria lingual. Arteria lingual, fíjese que no hay tronco. Sale directamente de la carótida externa. No hay tronco, esta es la arteria lingual. ¿Ok? No tienen la facial ahí. ¿Está claro? Porque tienen es auricular y cornual. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen ahí. Ahí no tienen más nada. Ok, vamos a ver por aquí.
Bueno, aquí tienen igual, fíjense. La carótida común, carótida externa. ¿Ves? Aquí. Pero se ve mejor del otro lado. Aquí sí tienen la facial. ¿Ok? La facial y del otro lado tienen la lingual. O sea que la facial está saliendo directamente de la carótida externa. Aquí no hay tronco. La facial sale directamente de la carótida. Igual que la lingual aquí, miren. La lingual. Miren la lingual. Sale directamente de la carótida externa. ¿Ok? Esta es carótida común. Aquí. Carótida externa es aquí. ¿Ok? Bien. Pero en el bovino, que está ya en el modelo, eso sí es diferente. Porque el bovino, el rumiante, tiene tronco linguofacial. Y ahí se ve muy bien. ¿Ok? Ah. Bueno, un tórax grande. No sé. Bueno, tendría que ir por allá. Ok, para buscar. Ahorita lo buscamos. Pero vamos a terminar esto. ¿Ok? Vamos a terminar esto. Ajá, quedó entendible aquí, ¿verdad? Ahora me falta seguir aquí. Mire, esta cervical superficial va a dar ramas deltoideas para el músculo deltoides. ¿Ok? Está ahí. Ramas para el músculo deltoides y para todos los músculos que están ahí. Ajá. Ahora fíjese esta señora que viene aquí en el piso. La torácica interna te va a dar ramas pericárdicas para el pericardio. Te va a dar ramas para el timo. Ajá. Te va a dar ramas para la pleura. Y además te da todo el resto de las arterias intervertebrales ventrales hasta el séptimo espacio intercostal. O sea, todas estas son intercostales ventrales. Fíjense lo siguiente. Recuerden, ¿cuántos espacios intercostales hay? ¿Tú, Marinés? 12. Ok. Aquí empezamos a ver las intercostales dorsales a irrigar los primeros espacios. Después la aorta torácica te va a dar todo el resto de las intercostales dorsales para unirse con estas que suben y quedar todos los espacios intercostales irrigados. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo ramas para los músculos pectorales, ramas para el timo, ramas para el pericardio y ramas para la pleura. Lo que da. ¿Ok? Todo lo que está allí. Al mediastino, todo. Recuérdense que el corazón está en el mediastino medio. ¿Ok? Bien. Ahora, estas son las intercostales ventrales hasta el séptimo. La torácica interna, ¿verdad? A nivel del séptimo espacio intercostal, ¿qué estructura está aquí? ¿Qué estructura va aquí? ¿Qué estructura va aquí? ¿Qué estructura va aquí? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esa? Ay, tan grave. ¿Qué estructura es esa? El diafragma. El diafragma. Ajá. Ahora, ¿cómo termina la torácica interna? Estoy usando la palabra terminales. La torácica interna termina a nivel del séptimo espacio intercostal, dando la musculofrénica que va a irrigar el diafragma y pasa para la cavidad, ¿verdad? Para la cavidad. Da la musculofrénica y pasa para la cavidad, ya. Aquí como arteria epigástrica, craneal. Okay. Y esta es la musculofrénica, Bien, esas son las terminales. ¿De la quién? De la torácica interna. La musculofrénica y la epigástrica craneal. La musculofrénica te va a dar las intercostales ventrales para los octavo y noveno espacio intercostal, porque la torácica aquí me dio hasta el séptimo. ¿Está claro? Entonces, todas estas
todas estas son intercostales ventrales. Intercostales ventrales. Intercostales ventrales. Donde la musculofrénica me está dando para el octavo y para el noveno. Perdón, octavo, noveno, espacio intercostal. ¿Está claro? Las intercostales ventrales. Cuando la epigástrica craneal pasó para la cavidad abdominal, inmediatamente me va a dar la epigástrica caudal, la costo abdominal ventral, y me va a dar las últimas intercostales ventrales para los últimos espacios intercostales. Mire cómo están irrigados ya todos los espacios intercostales. Entonces, esto es la costo abdominal. Esta señora aquí es la costo abdominal ventral. Costo abdominal ventral. Y estas son las intercostales para los últimos espacios. ¿Ok? Las intercostales ventrales. Repito nuevamente allí. La torácica interna me va a dar ramas para el mediastino, ramas para el timo, ramas para la pleura, ramas para los músculos pectorales, todo lo que esté allí. Pero además me da las intercostales ventrales hasta el séptimo espacio intercostal. Va a terminar dando la musculofrénica y la epigástrica craneal. La musculofrénica me da las intercostales ventrales para el octavo, noveno espacio intercostal. Y la epigástrica, cuando pasa, me va a dar para los últimos 3 espacios intercostales y ya están irrigados, toda la parte ventral. Y me da la costo abdominal ventral. ¿Cómo termina esa arteria epigástrica craneal? Pues va a terminar dando la epigástrica, termina dando la epigástrica superficial, y la epigástrica profunda. Pero las dos son craneales. ¿Ok? O sea que me va a terminar dando la epigástrica superficial craneal y la epigástrica profunda craneal. ¿Ok? Y ya está irrigado toda la parte ventral. ¿Está claro? Ahora, vámonos con las torácicas hacia arriba, porque tenemos que conseguir las intercostales dorsales que vienen a unirse con las intercostales ventrales para que te queden todos los espacios irrigados. ¿Me están entendiendo? ¿O no? Bueno, ¿qué te pierdes? ¿Qué? Profe, eso está un poquito. Aorta torácica. Ahora sí. Bien. La aorta torácica me va a dar, lo primero que me da es un tronco aquí, que es el tronco broncoesofágico. Fíjense bien. Ese tronco broncoesofágico me va a dar la arteria, esofágica. Miren lo que estoy diciendo. Me va a dar la esofágica derecha y esofágica izquierda. ¿A quién va a irrigar? Al esófago. Entonces, si le sale en el examen, porque, ojo, habrá preguntas, cualesquiera que sean, y le deben decir qué es lo que irriga. Si es la lengua, es la arteria lingual, que lo da el tronco linguofacial. Ya está. Si es la segunda, ¿qué es? Lengua. Rumen. Rumen, la arteria ruminal. ¿Y quién da la arteria ruminal? La arteria esplénica que la da la aorta abdominal. Ajá. La otra es la clítoris. ¿Quién irriga el clítoris? La arteria del clítoris que viene de la pudenda externa que la da la ilíaca interna. Ajá. La última es la pene. La arteria dorsal del pene. ¿De dónde viene? De la pudenda interna que la da la ilíaca externa. Entonces, así son ese tipo de preguntas del examen. ¿Ok? Bien. Gloriana está asustada. No. Yo sí tengo que pasar este bloque. Yo sí tengo que pasar este bloque. Pero no te bloquees. Ajá. Vamos pues. Aquí. Ahora, si yo a que los raspo ahorita. Bueno. Y ya les di y les he repetido la
la pregunta. Ok, y aquí las esofágicas son craneal y caudal, porque el esófago tiene porción cervical y porción torácica. Entonces, eso es lo que está ahí pegando allí. Ajá, la torácica, acuérdense que va a seguir dando todas las arterias intercostales dorsales, perdón. Pero esas arterias intercostales dorsales, ¿verdad? Hacen esto. ¿Ves? Tiene una ramita. Hacen esto para poder conseguirse con las de abajo. ¿Me explico? Cada una de ellas va a tener estas ramas, porque tienen que bajar para unirse con estas. Entonces, todas estas son las intercostales. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas serían? 2. No, porque ya aquí teníamos 3. Aquí quedarían 11. ¿Ok? 11 pares. ¿Ok? Allí. Bien. La última intercostal, que yo las hice pegadas, pero suponte que la última esté aquí. La última intercostal, dorsal. Esa va a dar la costo, o se va a considerar como la costo abdominal dorsal, porque aquí hay una costo abdominal ventral. Entonces esta vendría a ser la costo abdominal dorsal o craneal. Este es ventral, esta sería craneal. Bien. Y aquí daría las frénicas craneales para el diafragma, ¿ok? Y eso es todo lo que da ella, ahí, la torácica. O sea que da todas las intercostales dorsales y la última que es la costo abdominal dorsal y la arteria frénica. Es lo que da. Ahora pasamos para la cavidad abdominal. Ya aquí no se llama aorta torácica, es aorta abdominal. La aorta abdominal. Ok. ¿Qué es la primera que da? Aquí va a dar la arteria frénica caudal. Esto, para el diafragma. La frénica caudal. ¿Ok? Porque las craneales las dio de este lado la torácica. Frénicas caudales inmediatamente. Ajá. Luego da un tronco que puede salir con otro tronco común, pero este es el tronco celíaco. El tronco celíaco. ¿Cuáles son las arterias que da el tronco celíaco como ramas principales? Ese tronco que se va a irrigar todo lo que es las vísceras que están en la cavidad abdominal. Están allí. Rumen, retículo, maso, abomaso, y da todo eso. Entonces, y el hígado. Entonces, como arterias principales, da la arteria hepática, fíjense, la arteria hepática, la arteria esplénica, fíjense, la arteria esplénica, y ella continúa como arteria gástrica izquierda. Ojo, ahí están las 3 arterias principales que da el tronco celíaco. O sea que si yo saco esto de aquí, ¿verdad? Voy a sacar el tronco celíaco. Esto es tronco celíaco. Tronco celíaco. Me va a dar 3 arterias principales. Ahí las tienen. Me va a dar la arteria esplénica, la arteria gástrica, la gástrica izquierda, y me va a dar la arteria hepática. Esas son las 3 principales que da el tronco celíaco. ¿Ok? O sea que lo saqué de acá, allá lo tienen. ¿Está claro? Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. La arteria yo no me voy a poner a darles cada una de las que dan. Cada una, ¿quieren que se las dé? ¿Quién da la esplénica? ¿Qué da la gástrica? ¿Qué da la tal? Bueno, le ponen los órganos. Ajá. Lo que sí deben, miren, lo que sí deben de saber es que la arteria esplénica va a dar la ruminal. Entonces, esta arteria esplénica da la arteria ruminal izquierda. Pero cuando no la da ella, sale de aquí. Sale de acá de la gástrica. O sea que hay una variante. Cuando no la da la ruminal esplénica, la da la gástrica izquierda. ¿Ok? Bien. Y la
hepática, miren, va a irrigar el hígado. Va a irrigar el hígado, pero también va a irrigar, tiene ramas para el páncreas, tiene ramas para la vesícula biliar, o sea que son las ramas císticas, ¿okay? Y ella termina como arteria gastroduodenal. Gastroduodenal. Esa es la terminal. Hola, ¿cómo estás? Yo, como a las 4:30. Ay, Dios, ya me voy a terminar. Ajá. Entonces, como terminal de la hepática y la gastroduodenal, ¿okay? Lo voy a dejar hasta ahí, ¿okay? Pero saber que irriga el hígado, que irriga la vesícula biliar, ¿ok? Y da ramas pancreáticas, ¿ok? Bien. Ahora, tengo la arteria adrenal, que está con los riñones. Entonces tengo riñón derecho, riñón izquierdo. Ya va. No, mentira. Aquí tengo otra, que es la mesentérica craneal primero. Ya va. Esta es la mesentérica craneal. La mesentérica craneal. ¿Quién va a irrigar la mesenteria? La mesentérica, ¿qué estructura va a irrigar? Del mesenterio. Parte del intestino delgado. Así de sencillo, intestino delgado. Ajá. Ahora sí, tenemos la adrenal, tenemos el riñón derecho, la renal derecha, renal izquierda. La renal izquierda va más atrás. Renal derecha, renal izquierda, y esta es la adrenal. La arteria adrenal. Luego tenemos la arteria genital. Ah, bueno, aquí están las arterias lumbares. ¿Cuántas arterias lumbares son? Son 6. ¿Ok? Ahí van las arterias lumbares. Estas son las arterias lumbares. Las lumbares. ¿Okay? Luego tenemos, después que me da la arteria renal, me va a dar la arteria genital. La genital. La arteria genital. La arteria genital. La arteria genital en la hembra es la ovárica. Me va a dar la ovárica. Y en el macho me va a dar arteria testicular, que va a ir, ahí tiene que irrigar los ovarios, que irrigan los testículos. ¿Ok? Bien. Ahora, por último, voy a tener la arteria mesentérica caudal. Si hay una mesentérica craneal, hay una mesentérica caudal para la parte del intestino grueso. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina la aorta abdominal? Dándola, se cuadrifurca. Entonces, viene la cuadrifurcación. La ya va. Ok, ahí se cuadrifurca en arteria ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca interna. ¿Okay? O sea, 2 ilíacas internas y 2 ilíacas externas. ¿Okay? Pero también hay autores que dicen que tenemos la sacra media que sale de ahí. ¿Ok? Que la puede dar la ilíaca externa o ser una continuidad de la otra. ¿Okay? Eso es todo.